Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para el estudio de la palabra en estos momentos. Padre bendito y misericordioso, en esta tarde ya de tu santo sábado te alabamos, bendecimos tu nombre una vez más, porque solamente tú eres Dios, Señor, eres bueno y tu misericordia es para siempre, y porque nos das la preciosa oportunidad de estar juntos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, y aún es poderlo hacer a la distancia. Gracias, Señor, a los medios tecnológicos que tú has permitido que se desarrollen, Señor, y gracias a los corazones y ciudadanos alegres, Señor, que apoyan el ministerio para poder contar con ellos, Señor, a quien pedimos que tú bendigas. Y en este momento, Señor, que nos vamos a acercar a tu palabra, queremos pedirte que nos abras el corazón, que podamos estar atentos y receptivos a las maravillas de tu ley y podamos seguir aprendiendo acerca de ti, Señor, de tu voluntad para con nosotros y podamos, Señor, sobre todo encontrar a nuestro Señor Jesús en cada página de la Biblia, Señor. Te lo pedimos todo en su nombre, nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que es el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, ¿a quiénes de ustedes les gustaría vivir en el patio de la casa de su mejor amigo? Aquí tenemos en la pantalla un ejemplo. Ahí tenemos una casa, pues algo grande, con un bonito jardín ahí con pasto. ¿Quién diría, yo quiero vivir junto a esta barda y me quiero quedar ahí viviendo? Quiero ahí estar todos los días, no salir de ahí nunca. ¿A quién le gustaría eso? O que diga, no, mejor yo quiero estar aquí exactamente en medio viviendo y ahí quiero habitar siempre, día y noche. ¿A quién de ustedes les gustaría eso? Dice, sería algo poco común, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vamos al libro de los Salmos, vamos al libro de los Salmos en el capítulo 84, nosotros vamos a encontrar una petición así. Salmos 84, Dios 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, aquí nosotros prácticamente, si uniéramos nuestra voz a esta oración, tendríamos que decirnos, Señor, déjanos vivir en el patio de tu casa. Amén. Ajá. Jesús nos habló acerca de las mansiones y de las moradas que Él fue a preparar para nosotros en el cielo. Sin embargo, este salmo dice, pues mejor es un día, mejor déjame morar ahí, en tus atrios, que mil fuera de ellos. A la puerta de tu casa, déjame quedarme a la puerta antes que vivir en todas las moradas de maldad, es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de continuar con nuestro estudio con respecto a la casa de Dios y con respecto a estos atrios, nosotros le estaríamos diciendo, Señor, déjame quedarme aquí, déjame estar aquí nada más un día, porque prefiero estar aquí un día que tener toda una vida fuera de tu casa, es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está o hacia dónde nos quiere conducir el Espíritu Santo de Dios en estos momentos? Bueno, vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 19. Y antes de ello, me gustaría recordar que el material con el cual Dios había mandado construir precisamente esos muros y esas cortinas eran de lino. Ajá. Aquí se nos dice en Éxodo 27:9, solo como recordatorio, y harás el atrio del tabernáculo para el lado del mediodía hacia el sur, y tendrá el atrio cortinas de lino torcido o de lino fino, de 100 codos de longitud para un lado, etcétera. Entonces, todas estas cortinas estaban hechas precisamente Asimismo, de este material que era el lino. Entonces, nosotros necesitamos seguir investigando en la palabra de Dios a qué es lo que se refiere con el material del lino. Vamos a ir nuevamente al libro de Apocalipsis, vamos a la palabra
al libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ir al versículo 6. Dice la palabra de Dios. Y oí la voz de una multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos diciendo, Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémosle y démosle gloria porque han venido las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, y a ella se le ha concedido, noten, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces se nos habla de que ese lino fino y resplandeciente está para las bodas, está para la esposa y se le ha vestido de esa material y se nos dice claramente es la justicia de los santos. Es la justificación es de los santos. En nuestro tema anterior con respecto a esa misma cortina de lino, estuvimos hablando del gran tema de la justicia que es por la fe, la justicia imputada de Cristo, pero la justicia que también imparte. Ahora, entonces aquí la vemos nosotros vestida de lino fino a la esposa, a la novia. Si nosotros vamos al libro igualmente de Apocalipsis en el capítulo 21, en el versículo 1 al 3, nosotros vamos a encontrar ahora que él la ve. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y ahora noten el 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y ahora noten lo que dice, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. ¿Cuál era esa vestidura? La que nosotros vimos en el capítulo o en las citas anteriores que se nos decía que era el lino fino. El verso 3 termina diciendo, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, fíjense bien, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Cuando Juan tiene la oportunidad de ver en visión descendiendo a la nueva Jerusalén, dice que está ataviada y esas vestiduras son precisamente el lino fino, la justicia de los santos, y se oye una voz que dice, este es el tabernáculo, la ciudad de Dios, este es el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De tal manera que cuando nosotros tenemos la oportunidad de mirar el tabernáculo y de mirar solamente la pared, lo que tiene Dios en mente traer hacia nosotros es precisamente la gran ciudad, la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos, y él mismo Dios estará con ellos y será su Dios. Entonces, las mismas cortinas del tabernáculo estaban hablando y estaban profetizando acerca de la ciudad del gran rey, pero no una ciudad sobre esta tierra, sino una ciudad que se encuentra en los cielos. Ahora, si nosotros vamos nuevamente a la palabra de Dios y vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 7, en el versículo 13, o bueno, vamos a leer desde antes, desde el versículo 9 dice, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y aclamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ahora noten a continuación lo que va a decir.
Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿En dónde? En su templo. Y ahora noten, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y sol no caerá sobre ellos ni ningún calor, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas, vivas de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Con respecto a esta gran multitud, se nos presentan como delante del trono de Dios, como sirviéndolo en su en su templo, y queremos resaltar en este momento que dice que el que está sentado sobre el trono, es decir, nuestro Padre Celestial, ¿qué es lo que hace? Extenderá su tabernáculo sobre ellos. En otras palabras, es decirles, tendrán acceso a estar en este lugar. Ajá, su tabernáculo que está extendido sobre ellos está refiriéndose a que tendrán acceso nada más y nada menos que a la nueva Jerusalén que desciende en el cielo de nuestro Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, Éxodo en el capítulo 25, en el versículo 8 dice, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. En el libro de Levítico, en el capítulo 26, en el versículo 11 y en el versículo 12 dice la palabra de Dios, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. De tal manera que nuestro Dios se proponía constantemente y todos los días frente al pueblo de Israel hacerles tener presente su santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Cada vez que tuvieran los israelitas la oportunidad de irse acercando al templo y de acercarse y caminar por las orillas, por los costados de esta construcción, el propósito de Dios era estar guiándolos constantemente su mente hacia los lugares celestiales. Las cortinas del atrio son una profecía de los muros de la Nueva Jerusalén. Ahora, vamos a ver qué es lo que más dice la Biblia con respecto a estos muros de Jerusalén. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 26, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Nuevamente, perdón. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, dice la palabra de Dios, refiriéndose a la Nueva Jerusalén. Fuerte ciudad tenemos. Y ahora dice a continuación, salvación, 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 que en el idioma hebreo la palabra que se utiliza ahí es Yeshua. Ajá, el nombre de nuestro Señor Jesús. Salvación puso Dios por muros y antemuro. De tal manera que entonces esta nueva Jerusalén o este tabernáculo que había sido mandado a hacer de cortinas de lino tenía el propósito de llamar nuestra atención a los muros de salvación de la nueva Jerusalén y a los muros que no son nadie más y nadie es menos, que están relacionados, mejor dicho, con nuestro mismo Señor Jesús y su obra de salvación. Por eso es que Isaías dice, salvación puso Dios por muro y por antemuro. Y ahora noten lo que dice a continuación el verso 2. Abrid las puertas y entrará la nación justa, es decir, una nación que ha sido perdonada y obediente, como lo vimos en el tema anterior de hace 15 días con respecto a este mismo tema de la cortina de lino. Y entrará la nación justa, es decir, perdonada y obediente, que guarda la verdad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Y el versículo 5 termina diciendo, porque derribó
los que moraban en lugar alto. Humilló la ciudad enaltecida, la humilló hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Un contraste se nos presenta al final de este versículo entre dos ciudades, una que tiene por muros salvación y otra ciudad enaltecida. Y es que eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar también en el libro de Apocalipsis, cuando se nos habla de la Nueva Jerusalén y también cuando se nos habla de la ciudad ensoberbecida que es la Gran Babilonia. Ahora, si nosotros vamos al libro de Isaías en el capítulo 60, Isaías en el capítulo 60, en el versículo 18, dice la palabra de Dios: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos, sino, nuevamente, que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Y ahora noten la tremenda alusión que se hace aquí a la Nueva Jerusalén. El sol nunca más servirá de luz para el día, ni resplandor de la luna alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto acabarán. Y ahora noten lo que dice a continuación: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevo de mis plantíos, obra de mis manos, para glorificarme. El pueblo vendrá a ser 1000, el menor una nación fuerte. Yo a Jehová a su tiempo lo apresuraré. Entonces nuevamente nos está hablando estos versículos de los muros de la Nueva Jerusalén, que son salvación y sus puertas alabanza. Entonces, todos los días los israelitas tenían la bendición de que les fuera predicada la bendición, la gracia y el mensaje de que algún día, si ellos eran fieles a Dios a través de la fe en Cristo, del Cristo que se había prometido, ellos podrían entrar y morar dentro de los muros de la Nueva Jerusalén. Todos los días ellos, mediante la fe, iban hasta el trono de la gracia, se acercaban ante el trono de la gracia, rodeaban los muros, entraban por las puertas de la ciudad y se presentaban delante de Dios con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Por eso es que el salmista alcanzó a discernir esto y dijo por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día a las puertas de tu casa que morar en las moradas de maldad. La Nueva Jerusalén estaba delante de ellos y la podían contemplar por medio de los ojos de la fe. Amén. En el libro de Apocalipsis, vamos nuevamente a la Biblia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, se nos vuelve a hablar de esta Nueva Jerusalén. Dice en el versículo 23: y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que resplandezcan en ella. Y ahora noten, esto va a ser muy importante para lo que vamos a seguir hablando en nuestro estudio. La Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna que resplandezcan en ella. Y ahora va a decir la razón: porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es luz. Estos muros de la Nueva Jerusalén profetizados en la cortina de lino estaban hablando precisamente de la luz que procedería nadie más ni nadie menos que de Dios y del Cordero, y que no necesitarían una luz de fuente externa que fuera creación de Dios como el sol y la luna, porque Dios mismo sería su luz y los alumbraría ahí adentro de día y de noche. Por eso es que aquí se nos presenta la gloria de Dios. Ojo con esa palabra. La gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. Y las naciones de los que hubieren sido salvos, amén, andarán nuevamente en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y ojo, vean lo que dice: y sus puertas nunca serán cerradas de día
porque allí no habrá noche. Y traerá la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén, hermanos. Los israelitas tenían la bendición de que esto les fuera anunciado día con día, cuando ellos se acercaban a los atrios de nuestro Dios. Hermanos, hasta aquí, ¿alguien tendrá alguna pregunta o comentario? Si nosotros vamos aquí mismo en el libro de Apocalipsis 21, vamos al versículo 10. Vamos versículos anteriores, dice nuevamente de la Nueva Jerusalén, y me llevó en el espíritu a un monte alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios y su luz, nuevamente vean, la gloria de Dios y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe y diáfana como el cristal. Entonces ahora se nos habla con respecto a los muros o a las cortinas de lino, que ahora van a estar relacionados con un nuevo material del cual está hecho el muro de la Nueva Jerusalén y que se le llama aquí jaspe. Y además se le dice que es diáfana, que es transparente y que resplandece como el cristal. Es importante estos materiales por lo que vamos a ver a continuación. Ojo, repito, teniendo la gloria de Dios. Y la luz era preciosísima como piedra de jaspe y diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto. Y aquí se nos dice, y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y ahora voy nuevamente al versículo 18 en esta parte y dice, y el material de su muro, y otra vez aparece, era de jaspe. ¿De qué era su muro? De jaspe. Y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Entonces, tanto los muros como la ciudad que estaba dentro de ella eran transparentes y resplandecían precisamente con la gloria de Dios. Todo esto les era anunciado a los israelitas todos los días cuando acudían al santuario. Ahora, con respecto a esta piedra que la Biblia le llama jaspe, tenemos algo más que ver. En el libro mismo de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 2. Bueno, vamos a leer desde 1 al 3. Dice, después de estas cosas, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y ahora dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí, ojo, un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era, al parecer, semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, si estos muros que estaban hablando y profetizando la nueva Jerusalén, al mismo tiempo estaban hablando que estaban hechos del mismo material con el cual Juan está contemplando a Dios sentado sobre su trono. Es decir, que a pesar de que no estaba aquí o los israelitas no estaban hasta dentro de la construcción que estaba aquí, que era el lugar santo y el lugar santísimo, sí ellos estaban constantemente andando a la luz de la misma presencia de Dios, porque el muro de la ciudad está hecho del mismo material que se nos muestra en el libro de Apocalipsis, que está o que Juan tiene la oportunidad de contemplar a nuestro Padre Celestial. Esta es la razón por la cual en el libro de Santiago,
Vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, se le da un nombre peculiar a nuestro Padre Celestial. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y noten el título que se les da del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, perdón, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. ¿Qué cosa es? Dios es luz. Y en él no hay ningunas tinieblas. En el versículo 7 se nos dice, mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, estos muros que ellos tenían la oportunidad de entrar todos los días, tenían la oportunidad también de anunciarles que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Y si tenían la oportunidad de estar aquí adentro, en el santuario, en los atrios, donde es mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, ellos y todos y cada uno de ellos tenían que entender que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y de la misma manera que como si nosotros andamos en luz y Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Al mismo tiempo, era una profecía de la hermandad que se encuentra cuando nosotros vivimos a los atrios de nuestro Dios. Cuando estamos en los atrios de nuestro Dios, con nuestros hermanos no existen desarmonía ni discordia, sino existe una completa hermandad, porque todos y cada uno de nosotros nos encontramos sometidos al Espíritu de Cristo y a estar en una completa armonía entre nosotros. Amén. Hasta aquí, hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bien, continuamos analizando este tema de la luz y de estos muros de la Nueva Jerusalén que son como nuestro Padre Celestial. En el libro de los Salmos, en el capítulo 36, en el versículo 7, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres, fíjense qué hermoso, se amparan bajo las sombras de tus alas. Serán plenamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Hermanos, esta es una alusión clara a lo que se hacía dentro del santuario de Dios. Dentro de los atrios de nuestro Dios, precisamente, salía esto de la grosura de tu casa y se le llama con un paralelismo sinonímico a la grosura de los sacrificios, se le llama el torrente de tus delicias. Eso no se encontraba fuera del templo, eso se encontraba dentro de los muros de la gran ciudad y dentro de los muros del santuario de Dios. Nos abrevarás del torrente de tus delicias. Y ahora noten lo que sigue diciendo el Salmo a continuación. Porque contigo, noten, todo esto se hace alusión a lo mismo, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Amén. En tu luz veremos la luz. Extiende tu bondad a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga contra mí pie de soberbia y manos de impíos no me mueva. Allí cayeron los obradores de iniquidad y fueron derribados y no podrán levantarse. Cuando los israelitas tenían la oportunidad de entrar por estos atrios y traer su sacrificio delante de Dios, estar en paz con Dios, estar en paz con ellos mismos y estar en paz con todos sus hermanos que habitaban alrededor, ellos sin duda estaban gozando de la comunión con Dios y de la comunión unos con los otros.
y se nos dice claramente, contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. En el libro de los Salmos, igualmente, ahora en el capítulo 37, Salmos capítulo 37, en el versículo 4 al 6, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, y noten lo que dice a continuación, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermanos, cada vez que el israelita tenía la oportunidad de estar aquí en la comunión con Dios dentro de la Nueva Jerusalén por la fe y salía de aquí, salía revestido precisamente de luz, salía revestido de la justicia de Cristo, salía lleno de la justicia que Cristo imparte a sus hijos y por eso dice el verso 6, y exhibirá tu justicia como qué cosa, como la luz y tu derecho como el mediodía. Eso es un paralelismo sinonímico para referirse a lo mismo. En otras palabras, sus hijos o los hijos de Dios andaban y andan siempre resplandecientes. Siempre se les ve el gozo de la salvación en su corazón porque están revestidos de la justicia de Cristo. Amén. Amén. Salmos número 43, versículo 3. Dice la palabra de Dios, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu monte santo y a tus tabernáculos. Qué interesante, hermanos, porque entonces lo que nosotros estamos viendo aquí, que ahora sí que una luz guía a otra luz. Ajá. Cuando el israelita tenía la oportunidad de estar en su campamento, estar en su tabernáculo, estar en su tienda, hacer alrededor de la gran maqueta de la ciudad de Dios, de la santa ciudad de Dios, era la luz de Dios la que los guiaba desde acá y los traía ¿dónde? Hacia la Nueva Jerusalén, profetizada. Era la luz de Dios los que tenía aquí, porque eso es lo que nos está diciendo el Salmo número 43. Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán y me conducirán a tu monte santo y a tus tabernáculos. Amén. Qué bonito es esto. La luz de Dios los guiaba hacia el mismo tabernáculo, hacia la misma ciudad de Dios. Amén. Bien, entonces, al estar, hermanos, con el favor de Dios, con la sabiduría de Dios y la misericordia de Dios, analizando todos y cada uno de estos versículos, entonces nosotros entendemos cuando dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4, en el verso 16, nos dice a continuación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Era grandemente que el israelita tenía la oportunidad de venir y entrar y estar aquí. Cuando estaba aquí, aunque se encontraba dentro del atrio, estaba ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el trono de la gracia y el que está sentado sobre el trono está hecho del mismo material. Aunque se encontraba en el atrio, por la fe, él se podía encontrar frente a la misma presencia de Dios que se encontraba en el lugar santísimo. Amén. Amén. Bien, en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 10, dice la palabra de Dios, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas ¿de qué? Las armas de la luz.
¿Cuáles son esas armas de la luz? Andemos honestamente, como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Y ahora noten lo que dice a continuación, hermanos. Más vestíos, perdón, más vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Todo aquel que se acercaba a Cristo y entraba dentro de los muros de la Nueva Jerusalén por la fe. Todo aquel que se arrepentía de corazón y traía su sacrificio, salía de aquí revestido del Señor Jesucristo, para no andar en tinieblas, para no andar en desenfrenos, en borracheras, en lujuria, en lascivia, en contiendas con sus hermanos y en envidias con sus hermanos. El que salía de aquí, hermanos, salía revestido de Cristo Jesús. Y no salía para proveer para los deseos de la carne porque había estado en la presencia de Dios. Por eso nos dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor estar un día a las puertas de tu casa antes que estar 1000 afuera en las moradas de maldad, es lo que nos dice la palabra de Dios. Y finalizamos con este versículo bíblico en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 4, hablando de nuestro Señor Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. Se nos dice en el versículo 9, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y finalmente en el verso 14 se nos dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y ahora noten, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra que se utiliza aquí es y la palabra fue hecha carne, y cuando se nos dice aquí y habitó entre nosotros, la palabra que debiera haber sido traducida aquí más específicamente es y tabernaculizó entre nosotros, es decir, puso su morada entre nosotros. ¿Y qué es lo que vimos? Su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando los israelitas tenían la oportunidad de venir, todo alrededor era contemplar la Nueva Jerusalén, era ver a nuestro Padre Celestial y era contemplar a nuestro Señor Jesús, que finalmente pondría su tabernáculo entre nosotros. ¿Y qué es lo que veríamos? Su gloria, el lino fino, su gloria lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que tendrían y tendríamos todos y cada uno de nosotros que contemplar cuando nos acercamos al trono de la gracia. Amén. No sé si, hermanos, alguno de ustedes tenga alguna pregunta o comentario. Josecito, nada más quisiera complementar sobre el amor, que es vínculo perfecto, es afinidad o armonía entre seres, sentimiento intenso del ser humano, sentimiento intenso del ser humano, ¿eh? Sentimiento hacia otras personas que naturalmente nos atrae, que procurando reciprocidad en el desunión nos completa, alegre y da energía para convivir, comunicarnos, comunicarnos. Entonces, yo mencionaba eso de la cordura del hombre, dice que detiene, lo repito bien, la cordura del hombre detiene el furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ah, Entonces, con amor todo se puede. Ese fue un Proverbio 19:11. Amén. Amén. Y que el practicar ese proverbio finalmente es estar en los atrios de nuestro Dios y estar revestidos de su justicia. Amén. 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 Amén, amén. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario, hermanos?
Bueno, vamos a cantar un himno y vamos a orar. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía y fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Dice tu palabra, Señor, examíname, oh Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, Señor. En tu luz veremos la luz, y tu luz, Señor, dice que nos guía hasta tus tabernáculos. Y tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los israelitas tenían la oportunidad de hacerlo mediante la fe, Señor, mediante la predicación del tabernáculo, Señor, que estaba constantemente delante de ellos. Y en tu palabra nos es dado, Señor, esa ilustración, porque es lo mismo que ocurre cuando tenemos la bendición, Señor, de humillarnos ante el trono de tu gracia. Y venimos aquí, Señor, para decirte, examíname, oh Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad. Quita, Señor, de nosotros cualquier pecado, Señor, cualquier pensamiento y cualquier actitud que nos separe del trono de tu gracia, Señor. Y que impida, Señor, que seamos revestidos de esa luz, de esa piedra de jaspe, Señor, tan hermosa de la cual tú le mostraste a tu Juan, que era tu apariencia, Señor, tu apóstol Juan, tu apariencia, Señor, del trono, y que finalmente rodea toda la ciudad y la ilumina, y que se extiende hasta nuestras vidas, Señor. Y que se puede resumir en la vida de nuestro Señor Jesús sobre esta tierra, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así, Señor, tú deseas que nosotros seamos revestidos. Señor, enséñanos a que en las condiciones más adversas, más desfavorables, humanamente hablando para nosotros, siempre la gloria de tu verdad resplandezca en nuestras vidas. Y siempre podamos estar, Señor, con un rostro apacible, con un espíritu manso y humilde, y con una sonrisa en nuestros labios, Señor, para extenderla a todo aquel, Señor, que no te conoce, que en ti no cree, pero que pueda, Señor, ver tu gloria, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que eso sea una realidad. Transfórmanos. Quítanos, Señor, el mal carácter. Transfórmanos radicalmente porque te necesitamos y enséñanos a amar tu palabra día con día, Señor, para que eso pueda ser una realidad. Porque no creemos en un misticismo extraño, Señor.
porque rechazamos toda forma de misticismo y toda búsqueda interior, Señor, en nosotros, porque en nosotros no encontramos más que una naturaleza caída y pecaminosa, sino sabemos que en tu salvación, que nuestra salvación viene de fuera, que nuestra salvación viene desde el trono de tu gracia y se acerca a nosotros y nos has dado tu preciosa palabra, Señor. Gracias por todo, a ti nos encomendamos en esta tarde, tu santo sábado, y todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.